Bienvenidos un jueves más a los streams de Neutral. Últimamente hemos estado hablando bastante sobre Ucrania en esos streams, ¿no? Pero poco a poco vamos a dejar no Ucrania de lado. Estos streams van a seguir teniendo cierta parte de ellos dedicados a hacer una actualización de qué está pasando en el conflicto. Además, siempre tenemos mapas muy buenos acerca de cuáles son los movimientos. Esta semana se ha producido una derrota tremenda de Rusia intentando cruzar el río Sibirsky Donetsk, que es uno de los ríos más importantes en estos momentos en el frente del Donbass. Entonces, como digo, es algo que analizaremos en la parte final del stream, ¿no? Nos dejaremos un poquito para hablar sobre ello. Cuenta, ¿dónde estás? Ah, vale, estás puesto ahí. Entonces, hoy quiero hablaros de la nueva ola de leyes republicanas anti-LGBTI, porque me parece, dentro de lo que he estado comentando en el último mes acerca del fin de la democracia en Estados Unidos, en realidad es más un poco la decadencia democrática en Estados Unidos y sobre todo la decadencia de las libertades de aquellos que no se ajustan a los ideales o la moral ultraconservadora que encabezan o que lideran muchos políticos republicanos en Estados Unidos. Entonces, hace unas, creo que fue hace como, como un par de semanas, ¿no? O igual fue la semana pasada, el martes, pero que intenté como indagar un poco en cuáles son los diferentes términos que están provocando que los republicanos tengan tanto poder, ¿no? Y me parece que este asunto de las leyes republicanas es ilustrativo de cómo está funcionando todo tal y como ellos querían, o como unos pocos querían. Y Sergi, por ejemplo, en el chat está diciendo lo del cuento de la criada era spoiler de lo que viene. Es curioso, pero es que el cuento de la criada es distopía pura y dura. Y en cualquier caso no vemos como un ultraconservadurismo llevado a ese puñetero nivel, pero para eso existe la distopía, ¿no? Para exagerar también algunos términos, ¿no? Para adelantarte a los acontecimientos y hablar, pues, por ejemplo, en 1984, ¿no? El libro de George Orwell, que hablaba sobre el Gran Hermano, también como aceleraba bastante la decadencia de la democracia y sobre todo de la hipervigilancia de los gobiernos hacia los ciudadanos, ¿no? Y de la pérdida de libertades. Entonces, en muchos términos estaba exagerado, pero ya hemos vivido parte de lo que contaba 1984 en lo que refiere a la hipervigilancia que sufrimos los ciudadanos a través de los medios de comunicación, de las plataformas, de los dispositivos a los que tenemos acceso de forma diaria, ya sea el Apple Watch, el iPhone, Facebook, Instagram, Twitter y demás movidas, ¿no? Entonces, el asunto con Estados Unidos y lo que tiene que quedar muy claro es cómo los cambios que se han producido en el término judicial, ¿no? En el brazo judicial, terminan afectando positivamente a los ideales del movimiento conservador. Y esto lo vamos a explicar... ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Uy! Bueno, pues yo creo que podemos hacer un dibujo aquí en la pantalla, ¿no? A ver un momento. ¿Sabéis alguna aplicación guay para dibujar? Ah, no, ya sé cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer con... Creo que con el Notas, ¿no? A ver. Uy. A ver. Mirad, aquí lo tengo. ¡Ah, qué tonto, tío! ¡Qué tonto soy! Que soy tontísimo, ¿eh? ¡Qué tonto, tío! ¡Qué tonto! Habéis caído como tonto, tío. ¡Qué brincado! ¡Qué tonto, tío! Perdón, ¿eh? Tengo 2 años. ¿Y aquí? ¿No se podía dibujar aquí? Sí, ¿no? Uy. Sí, hombre. Ah, pues igual no se puede. Bueno. Al menos os habéis comido esa coña, ¿no? Paint Online. Venga, va. Este nos sirve. Venga, va, perfecto. Ok. Bueno, entonces, en estos términos,
¿por qué es importante saber todo el contexto del aspecto judicial para entender lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos? El resumen de lo que os voy a contar hoy tiene que ver con, como digo, leyes anti-LGBTI, ¿no? Yo creo que son 3 pilares principales los que están recibiendo mayor atención ahora. En Estados Unidos tú tienes 3 niveles de gobierno, ¿no? Vamos a hacer 3 niveles de gobierno. Tienes el federal, vamos a poner... federal, estatal y local. Eso ha quedado más o menos claro, ¿no? Entonces, esos 3 niveles al final seguían por encima de todo, aquí arriba, ¿no? Por la Constitución estadounidense. Vamos a poner const, que así se entiende mejor. La Constitución estadounidense rige, ¿no?, sobre todo lo demás. Entonces, a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal hay cámaras legislativas que las vamos a ponerlas en rojo como si fuera este pilar de aquí, ¿vale? Entonces tienes por al lado unas cámaras legislativas que están a nivel federal, que están en Washington DC, la Cámara Baja y la Cámara Alta, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado. Luego tienes en los estados también, suele haber 2 cámaras, aunque hay estados como Nebraska que son unicamerales, es decir, solo hay una cámara con legisladores. Y luego a nivel local pues tienes las concejalías, por ejemplo, ¿no?, que eso sería el brazo legislativo. Luego en azul tendríamos el siguiente pilar, que es el ejecutivo. ¿Ok? Entonces, a nivel federal tendríamos la Casa Blanca, a nivel estatal tendríamos la Casa del Gobernador y luego a nivel local tendríamos pues a la alcaldía, ¿no? Yo creo que eso se entiende bastante bien. Pero luego después, en verde, dentro de todo, tenemos un apartado intermedio, ¿no?, que es el brazo judicial. El brazo judicial, que supuestamente tiene que ser independiente de estas 2 partes, del brazo legislativo y el brazo ejecutivo, que son lo estrictamente político, ¿no? El tema con los jueces, al final también los jueces en Estados Unidos terminan llegando a sus puestos porque los eligen pues el presidente de Estados Unidos, luego lo confirma el Senado a nivel federal, a nivel estatal lo pueden elegir también el gobernador y luego confirmar las cámaras legislativas, o incluso pueden estar en elecciones. Si no me equivoco, en Wisconsin a los jueces estatales los eligen por votación, ¿no? Por ejemplo, para el Tribunal Supremo de Pensilvania me parece que también va por elecciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia a nivel local? Bueno, a nivel local tienes como la corte de tu condado, ¿no?, que es, pues, por ejemplo, tienes una multa de... A ver, te han puesto una multa a la policía local y quieres reclamarla, pues bueno, eso tendrías que lidiarlo en una corte local. Si es a nivel estatal, ahí, pues dentro del nivel estatal hay como un orden de juzgados que llegan hasta el Tribunal Supremo estatal, ¿no? Por ejemplo, si yo cometo un crimen por el que hago malversación de fondos del dinero público del estado de Nueva York, pues a mí me pueden meter una denuncia y mi caso puede llegar hasta el Tribunal Supremo de Nueva York. Y eso es lo último, ¿no? Porque si es un caso que tiene que ver estrictamente con Nueva York, pues nos quedamos ahí. Pero si, por ejemplo, tiene que ver con que se ha vulnerado un derecho constitucional mío, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que... vamos a ver, ¿cómo lo podemos poner? Imaginad que tengo un colega, ¿vale?, que se va a casar, mi amigo es gay, se va a casar con su novio y entonces... quiere ir a comprar una tarta de boda. Entonces va a comprar una tarta de boda y el dependiente de la tienda le dice: oye, mira, yo no te puedo hacer una tarta de boda para tu boda homosexual porque yo soy profundamente cristiano y según los valores de mi iglesia yo no creo en el matrimonio homosexual. Eso no existe para mí. Entonces yo no te voy a hacer una tarta de esas características porque no. Esto puede sonar muy descabellado en el contexto español, pero que sepáis que el Tribunal Supremo hace unos años le dio la razón a este artesano de tartas, ¿no? Dijo: oye, pues sí, es tu libertad religiosa oponerte a hacer esa tarta, ¿ok? Esto es real, podéis buscarlo. Creo que se llamaba... A ver cómo se llamaba el caso. Creo que era en Colorado, donde no quería hacer la tarta. Bueno, bien. Entonces, si mi amigo dice, por ejemplo... oye, pues no me quiere hacer esta tarta, a tomar por culo, me lo llevo a juicio, ¿no? Este tío está vulnerando mis derechos constitucionales, está discriminando por razón de sexo, en este caso orientación sexual, ¿no? Pues aquí lo que ocurre es que
se iría a un juicio y esto se iría apelando, y como tiene que ver con razones constitucionales, pues en última instancia llegaría hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es el que está en Washington, D.C., ¿no? Ese es un poco el resumen de los tres brazos de poder importantes en Estados Unidos, y luego cómo se dividen también en tres, ¿vale? Es decir, siempre tenemos que tenerlo así: federal, estatal, local. Y luego, en federal y estatal local, siempre tienes el brazo legislativo, el brazo ejecutivo y el brazo judicial. Y luego ahí tienes un orden de jerarquía. Es decir, es menos importante la Cámara legislativa, la Cámara Baja Legislativa Estatal, que el Senado estatal. Y a nivel de Estados Unidos, a nivel federal, lo mismo. Es más importante el Senado que la Cámara de Representantes. Yo creo que más o menos ha quedado claro, ¿no? Más o menos ¿no ha quedado claro? Ok. Entonces, ahora es cuando nos vamos a los estados. Hay estados en los que los republicanos tienen mayorías abrumadoras en las cámaras legislativas de esos estados. Por ejemplo, esto lo vamos a guardar, lo vamos a dejar ahí guardado, porque... vale. En un estado como Florida... A ver... Uy, qué mal me ha salido la R, ¿eh? Florida. Ojo que bien escribo, ¿eh? No sería el mejor. Vale, en Florida tenemos la Cámara Legislativa Estatal, el Senado, que a nivel de jerarquía está por encima, ¿ok? Luego tenemos la Casa del Gobernador y luego tenemos los juzgados, ¿ok? Que tendrían 3 niveles, como hemos dicho antes. ¿Cuáles son esos 3 niveles? Pues tenemos las Cortes federales que tocan el estado de Florida, las Cortes estatales que tienen como última instancia el Tribunal Supremo de Florida, y luego las Cortes locales, que no nos van a interesar demasiado, ¿no? Entonces, en este caso, lo que ocurre es que en el estado de Florida, los republicanos, y estos vamos a dibujarlos en rojo, tienen mayoría en la Cámara Alta, en el Senado, tienen mayoría en la Cámara Baja, y luego tienen la Casa del Gobernador, porque Ron DeSantis es republicano y es el gobernador del estado, tiene el poder ejecutivo absoluto. Absoluto es un decir, me refiero que está arriba del todo. Entonces, ¿qué pasa? Los republicanos son muy conservadores, entonces dicen, oye, vamos a aprobar leyes para, por ejemplo, limitar la forma en la que se habla en las escuelas públicas acerca de orientación sexual e identidad de género. Identidad de género, pues si abrimos un poco la vista, se puede hablar de personas trans, ¿no? Porque es como con qué género te identificas, quizá ese género no se corresponda con el que te asignaron en tu certificado de nacimiento, ¿no? Y luego la orientación sexual tiene que ver, pues porque si eres chico, pero te gustan los hombres, entonces eres homosexual, por si a alguien no le había quedado claro. Entonces, lo que ha ocurrido mucho en los últimos años es que lo woke, ¿no? Que es como el concepto que se usa mucho en Estados Unidos, es decir, toda esta parte de la sociedad y del espectro ideológico más progresista que habla de la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y de, oye, cuidado con lo que dices porque eso es racista, cuidado con esto que estás haciendo porque estás abusando de tu privilegio como blanco, o cuidado porque si no usas los pronombres bien estás discriminando contra las personas de orientación sexual homosexual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Lo woke en ciertas instancias de la vida pública en Estados Unidos, y sobre todo lo que tiene que ver con el discurso social, ¿no? O sea, con el debate de la plaza pública, es cierto que lo woke a veces se ha ido de madre. Esto es la verdad. O sea, algunos me pueden decir que no, que sí, me da igual. O sea, ese debate lo podemos tener otro día. Mi percepción es que lo woke ha consumido en muchos casos el debate público. Y parece que a veces, si dices una cosa equivocada, ya no se puede debatir más porque eres un racista, eres un homófobo y tal. Yo sé que esto entra dentro de los discursos que intenta vender la derecha, pero solo estoy intentando poner el contexto. Entonces, esos límites se han sobrepasado a lo largo de los últimos años. Eso no significa que sea algo generalizado, no significa que se vulnere día a día la libertad de expresión de los ciudadanos por lo woke. No es así, no es verdad. Cada uno en este país puede decir lo que le salga del pito. Es verdad que en algunas instancias se ha abusado de lo woke para
pues darle la vara a algunos, ¿no? O acosarlos en redes sociales. Eso lo hemos visto también. La cultura de la cancelación ha existido en muchas instancias, pero el tema es que los republicanos han usado eso, que no creo que sea generalizado en absoluto, para llevarlo a siguiente nivel, ¿no? Y el siguiente nivel es legislar al respecto. Y decir, oye, lo woke, ¿no? Que es esto de lo políticamente correcto, que me están imponiendo una forma de hablar, un discurso, a quién tengo que aceptar, a quién no tengo que discriminar, por qué tengo unos privilegios que antes no conocía y que tengo que ser consciente y que tengo que hablar de ellos constantemente. Eso es un poco lo woke, ¿no, Sergi? Entonces, decir, oye, esto hay que limitarlo, porque se están pasando. Yo no creo o sea, estoy completamente en contra de que se tenga que legislar al respecto de ello, me parece una barbaridad, ¿no? Pero en cualquier caso, eso es lo que está ocurriendo en estados como Florida, ¿no? Que los políticos están viendo cómo esto de lo políticamente correcto, ¿no? De lo woke, hay ciudadanos que sí que lo ven como un problema real, ¿no? Que dicen, joder, es que se te escapa una cosa así como un micromachismo y ya te están acusando de que eres un puto misógino, ¿no? Esto lo vemos en España así. O sea, esto os lo explico porque es entendible, y esto es verdad, o sea, se ven las encuestas, que hay gente que dice, lo woke se ha pasado, yo siento ahora que no puedo decir algo porque a ver si me van a acusar de misógino, a ver si me van a acusar de homófobo, ¿no? Entonces, los republicanos están usando eso muy inteligentemente para legislar al respecto, porque saben que son contextos sociales que a la gente les saca de quicio, ¿no? O sea, como que a la gente le hierve la sangre cuando pasa algo de estas características. ¿Y cómo encaja esto con lo que está pasando en Florida? Bueno, en Florida lo que han hecho es pasar una ley que los críticos de esa ley llaman la ley No digas gay. Don't say gay bill. ¿Por qué se llama así? Bueno, se llama así porque lo que dice la ley, que por cierto es una ley súper ambigua, es cortísima, os la podría abrir, es que la podríamos leer en menos de 4 minutos, o sea, es absurdo lo corta que es. De hecho, todavía falta un proceso más largo del que luego hablaremos. Pero lo más importante sobre esa ley es que te dice que los profesores no pueden instruir en el aula, estrictamente señala alumnos desde la guardería hasta el tercer grado, que es 8 o 9 años. Yo creo que se corresponde con tercero de primaria en España. Entonces dice que no pueden debatir o discutir sobre asuntos que tengan que ver con la orientación sexual o con la identidad de género. Esto, claro, limita mucho las posibilidades de lo que pueden decir y lo que no pueden decir acerca de personas gays o personas trans los profesores en el aula. Y no solo es hasta el tercer grado, es decir, hasta niños de 8 o 9 años. La ley es tan ambigua que lo que dice es que más allá del tercer grado no se deben tratar temas de orientación sexual o de identidad de género que no sean apropiados para la edad o apropiados para el término del desarrollo de esos alumnos. ¿Qué significa esto? Nadie tiene ni puta idea de lo que significa. Y ese es el propósito. O sea, el propósito de la ley es que nadie sepa qué es lo que pueden perseguir o no. ¿A qué me refiero con perseguir? Que la ley lo que también dice es que si hay padres que de repente se enteran que su hijo, estando en el colegio, en una clase, se ha hablado de orientación sexual o de identidad de género, ¿no? Se ha hablado de repente de los padres de uno de los alumnos, que son 2 hombres, y un profesor ha explicado por qué pasa eso y ha intentado explicárselo a sus alumnos. Eso lo puede utilizar un padre para denunciar al distrito escolar donde está su hijo y donde ese profesor ha dado la clase. Y además se puede llevar una compensación económica si gana ese caso. ¿Qué ocurre? Que hay profesores que van a decir, tronco, yo no voy a hablar sobre orientación sexual o identidad de género en mi clase porque me arriesgo a que un niño luego diga en casa no sé qué movida que quizá no se corresponde con lo que yo he dicho, y además niños de 8 o 9 años, pero también de 12, de 13, luego se pueden acordar de lo que quieran, incluso se lo pueden inventar, ¿no? Claro, es que tampoco sabemos qué tipo de investigaciones se van a llevar a cabo cuando un padre denuncie a un distrito escolar porque un profesor ha hablado sobre identidad de género o sobre orientación sexual. Entonces, al final, no estás limitando el discurso, no estás limitando estrictamente que se hable de gay, que se hable de trans, tampoco estás diciendo que habrá consecuencias directas por mencionar gay o por mencionar trans o por debatir al respecto de qué es una transición o un proceso de transición o qué es una reafirmación de género o qué es amar a una persona del mismo sexo, ¿no? Por ejemplo, no está diciendo estrictamente que eso esté prohibido,
pero sí que te está diciendo que, ojo, porque si lo mencionas y nosotros lo interpretamos de esta manera, el juez lo interpreta de esa manera, a tu distrito escolar se le cae el pelo y tiene que pagar una indemnización a los padres que se han quejado. No solo eso, sino que ese profesor pues, puede ver su trabajo en riesgo porque dicen los del distrito escolar, tronco, si ya sabíamos que no podías hablar de esto, ¿por qué cojones te pones a explicar que los padres de Peter son 2 hombres? ¿Vale? Entonces, el asunto con la ley No digas gay es que puede aprobarse en el contexto actual. ¿Y cuál es el contexto actual? Pues que los republicanos tienen mayoría en las cámaras legislativas del estado de Florida, es decir, esto de aquí, ¿vale? Tienen mayoría aquí, perdón, tienen mayoría aquí, que es el brazo legislativo, y tienen mayoría aquí, que es el brazo ejecutivo. Es decir, tienen la Cámara Baja y la Cámara Alta, mayorías ahí, y luego también tienen la Casa del Gobernador, porque Ron DeSantis, el gobernador republicano de Florida, es republicano, valga la redundancia. Entonces, ahí es cuando se pasa una ley, ¿no? Estas 2 cámaras aprueban esa ley, la ley va a la Casa del Gobernador y el gobernador Ron DeSantis la hace ley. ¿Qué puede ocurrir en ese momento? Bueno, pues que en ese momento hay unos activistas pro LGTBI que dicen, no, 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 no. Esa ley nos la queremos cargar. Pues entonces te vas a los tribunales. A los tribunales que en este caso, siendo una vulneración de derechos constitucionales, ¿no? Porque dirán, oye, se vulnera la libertad de expresión de los profesores en este caso. ¿Por qué demonios no se va a poder hablar solo de orientación sexual y de identidad de género? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Y entonces aquí iríamos a la parte más alta de la jerarquía del Poder Judicial en Estados Unidos, que es el que tiene que ver con las Cortes Federales. Y aquí es donde viene lo bueno, chavales. Aquí es donde viene lo bueno. Porque ¿qué ha pasado en los últimos años que beneficia de forma muy bestia a los republicanos y al movimiento legal conservador? Pues que a lo largo de la era Trump y antes también en la era Obama, primero en la era Obama, los republicanos que tienen el control del Senado hicieron un obstruccionismo político tremendo para que Obama tuviera muchos problemas para confirmar a jueces federales. Ahora lo explicamos, no os preocupéis, vamos a ir poco a poco. Y luego durante la era Trump, ayudado por un Senado de mayoría republicana, se mató a nominar a jueces federales conservadores y que el Senado de mayoría republicana lo aprobara. Vamos a explicar eso en dibujito. Venga, va, vamos otra vez. ¿Cómo funciona el proceso de nominación de jueces federales en Estados Unidos? Habíamos dibujado en verde esta columna del brazo judicial, ¿no? Que estaba dividida en 3 partes. Teníamos las cortes locales, teníamos las cortes estatales y teníamos las cortes federales. Ahora la que nos va a interesar es esta de aquí, ¿vale? Que son las cortes federales. En las cortes federales tenemos las cortes de distrito, luego tenemos las cortes de apelaciones. Esto lo estoy reduciendo para simplicidad, ¿eh? Y quiero hacerlo todo en términos de 3 bloques para que sea más fácil. Y luego el Tribunal Supremo. Todos estos jueces tienen que ser nominados por Trump y confirmados por el Senado. Es decir, tenemos por un lado el Senado y tenemos el presidente. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo llega un juez a alguno de estos 3 bloques? Bueno, pues porque Donald Trump, que está en la Casa Blanca, por ejemplo, nomina a un juez federal, el Senado lo confirma y lo meten aquí, ¿no? ¿Lo hemos entendido? ¿Está bien? Yo creo que es fácil, ¿no? Nomina al presidente. Vamos a poner aquí Presi, no Florentino. Presi. Vamos aquí a poner Senado. No es fácil esto, ¿eh? Y vamos a poner aquí tribunales federales. Bueno, sí, esto no lo voy a poner, pero tribunales federales. Entonces, esto es el Supremo. Apelaciones, cortes de apelaciones y las cortes de distrito. Ok. ¿Qué ocurre? Como decía, durante la era Obama, a partir del año, si no me equivoco, es el 2016.
No, 2016 no puede ser, perdón. A partir del año 2014, creo que es el año 2014, cuando los republicanos recuperan el control del Senado, después de bastantes años. ¿Qué significa tener el control del Senado? Pues que lo que puedes hacer, y voy a pintar en rojo a los republicanos, lo que puedes hacer es que en el momento que Obama nomine a un juez federal para alguno de estas cortes, y están ordenadas por jerarquía, es decir, lo más importante son los 9 jueces del Supremo, luego están las cortes de apelaciones, que hay muchas por todo el país, y luego las cortes de distrito, que hay muchísimas más por todo el país. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás en el Senado y tienes mayoría republicana y Barack Obama te está nominando a jueces progresistas, tú dices, paso, no te los voy a aprobar. Entonces, se van quedando vacantes, porque hay jueces que están en todas estas cortes que van falleciendo, que se van jubilando. Además, por ejemplo, los jueces del Tribunal Supremo son cargos vitalicios. Es decir, en el momento que un presidente nomina a un juez y el Senado lo confirma, ese cargo es vitalicio y no se queda vacante hasta que ese juez muera o se jubile o le hagan impeachment. Pero bueno, eso es súper excepcional. Tan excepcional que ha pasado como... los puedo contar con las palmas de la mano, con los dedos de la mano, las veces que se ha hecho impeachment a jueces federales. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que durante la era Obama hacen un obstruccionismo que flipas, ¿vale? Entonces no consiguen llegar jueces federales para llenar muchas de estas vacantes, pero sin embargo, ese bloqueo, ¿vale? Este bloqueo que había durante la era Obama se quita durante la era Trump. Y lo que termina ocurriendo es que Donald Trump nomina a muchísimos jueces federales a un ritmo que no se había visto jamás en la historia de Estados Unidos, y eso provoca que todas esas vacantes que quedaban en las Cortes Federales de Estados Unidos se llenan de jueces conservadores. Porque además Trump, por hacerle la pelota al movimiento legal conservador, que en parte le había ayudado, le había aupado para poder ganar las elecciones presidenciales, no solo el movimiento legal conservador, sino también esos votantes interesados en lo que tiene que ver con las Cortes, ¿no? en poder llevar a cabo sus iniciativas políticas e ideológicas y morales a través de las cortes judiciales, ¿no? Porque hay muchas veces que son las cortes quienes deciden si una ley es legal o no es legal. Por ejemplo, acabar con el matrimonio homosexual al final es una decisión que tomó el Tribunal Supremo. O sea, no está legislado a nivel federal que el matrimonio homosexual sea legal. Es una decisión que tomó el Supremo en el año 2015. Si el Tribunal Supremo no decide que prohibir el matrimonio homosexual es anticonstitucional, el matrimonio homosexual no existiría porque no está tipificado a nivel federal. Entonces, lo dicho, las cortes a nivel federal se van llenando de jueces conservadores. Y esto es vital, porque ahora en el momento, y nos volvemos aquí, ahora en el momento, en el momento en que un estado como Florida pasa una ley en las cámaras, pasa una ley en la casa del gobernador, por tanto ya se efectúa como ley porque ha pasado por el brazo legislativo y el brazo ejecutivo. En ese momento, la única opción de los críticos con esa ley es meterse aquí. Es decir, oye, pues no, vamos a denunciar esta ley porque nos parece anticonstitucional. Pero claro, si te vas por jerarquía y porque tiene que ver con derechos constitucionales a las Cortes Federales, te metes en un fregado, porque te has metido en un mundo en el que los conservadores dominan muchos de estos términos. Hay muchos jueces conservadores en las Cortes de Apelaciones y, por supuesto, en el Tribunal Supremo estadounidense. Entonces, todas esas leyes que hace unos años parecían imposibles, parecía que, no, esto el Tribunal Supremo se lo va a cargar porque va a decir que es anticonstitucional, es discriminatorio contra la comunidad LGBTI. Pero con cortes de apelaciones que tienen mayorías notables conservadoras y con el Tribunal Supremo, que ahora mismo tiene una mayoría conservadora de 6 jueces contra 3 progresistas, 6 contra 3, 6 contra 3, ¿vale? Que te puedes permitir perder 1 y te siguen quedando 4 por el otro lado, 5 contra 4, 5 contra 4... sigue teniendo mayoría. Y cuando tienes a 5... No te entiendo. Cállate, sí. Cuando tienes a 5 jueces conservadores, que son muy conservadores, o que tienen una interpretación judicial, una filosofía judicial que se adscribe a la filosofía judicial conservadora, en este caso el textualismo o el originalismo. Textualismo es, tú lees una ley y lo que dice la ley es literal, o sea, tienes que interpretar el texto tal y como está escrito, no puedes decir, bueno, pero es que los tiempos han cambiado, no lo puedes decir, textualista, lo que dice la ley es lo que hay. Y luego el originalismo es ver la Constitución estadounidense específicamente tal y como fue concebida. O sea, si Thomas Jefferson dijo que este puto artículo de la Constitución era así, era así. Y no ahora digas que no, es que ahora las armas de fuego han cambiado porque hay armas semiautomáticas capaces de cargarse a muchísima gente. Entonces, la interpretación de
por entonces de los padres fundadores, no vale, hay que reinterpretarlo. Pues los originalistas te dirán, aquí dice armas, y nosotros armas entendemos todo. Lo que puede tener el gobierno, lo que puede tener el ejército, también a ciertos niveles, también lo pueden tener los ciudadanos. Entonces, como digo, cuando llenas el Supremo de esos jueces y tienes 5 jueces que son muy conservadores, o al menos que siguen una filosofía judicial muy adscrita a los valores conservadores o a la filosofía judicial conservadora, te va a costar mucho cargarte ese tipo de leyes. Por suerte, hay jueces como Neil Gorsuch conservador, pero que es un tío originalista y textualista, que a veces han interpretado leyes para favorecer la no discriminación de personas trans. Hubo una ley, además Neil Gorsuch escribe de la hostia, pero era muy interesante como lo explicaba, porque era un caso sobre discriminación. A ver un momento, dejadme que me acuerde, yo creo que lo voy a explicar bien. Era un caso sobre discriminación en el lugar de trabajo contra personas trans, ¿no? Entonces, lo que decía Neil Gorsuch, dice, vale, pues tenemos que irnos a la Ley de Derechos Civiles firmada en 1954 por Lyndon B. Johnson, ¿no? ¿Lyndon B. Johnson? A ver, en el 54 también fue Brown versus Education, pero yo creo que la firmó B. Johnson, ¿no? No, el 64. 54 es Brown Education, 64, ya decía yo, 54 es demasiado pronto para Lyndon B. Johnson. En el 64 es cuando se firma la Civil Rights Act. Entonces, la Civil Rights Act dice... ¿por qué no me deja abrirlo? Es que quiero leeroslo específicamente. Vale. El título 7 de la Ley de Derechos Civiles del 64 dice que prohíbe la discriminación a a empleados según la base de la raza, el color, la religión, el sexo o el origen nacional. ¿Por qué esto es interesante en el contexto del textualismo del juez conservador del Supremo, Neil Gorsuch? Porque él lo que dijo, pese a que creo que son 3 jueces conservadores, que en este caso era Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Clarence Thomas, que son jodidamente conservadores, lo que dijo él es, vamos a ver, la Civil Rights Act dice que no se puede discriminar a los empleados por su sexo. Si un hombre... No, o sea, bueno, esto lo voy a... cuidado que ya sé por dónde vais a venir, ¿no? Pero bueno, si una persona que al nacer le asignaron el género de hombre y de un día a otro, un día se vestía como un hombre y de un día para otro se empieza a vestir como una mujer yendo al lugar de trabajo y se le discrimina por ello, ¿no? Lo echan porque, oye, porque este de repente ha venido vestido de mujer. Es trans, ¿no? Es una mujer trans. Si hay discriminación ahí, él dice, es que esto está protegido. Le estás discriminando por el sexo. Porque no te parece bien que se vista como mujer. Entonces, aplica esa lógica de cómo el sexo es percibido. Porque es que es como que estás interpretando que en el momento en el que esa persona tiene un sexo distinto, ya no puede trabajar para ti. Eso es una discriminación, ¿no? Sí, casi pisé una mina, ¿eh? Ya estabais ahí todos. Así que ahí es interesante el asunto del textualismo, ¿no? Porque le da una vuelta de tuerca que no se corresponde con las expectativas que había de Neil Gorsuch, que iba a ser súper conservador, ¿no? Al final, si es fiel a esa filosofía judicial textualista, hay veces que puede salir por estas tangentes tan interesantes. Pero eso no significa que vaya a ocurrir siempre. Entonces, en el caso de la ley No Digas Gay, que es posible que llegue al Supremo, será muy interesante ver cuál es la lógica que aplican jueces como Gorsuch para decir que sí o que no. En el contexto del derecho de la libertad de expresión, a mí me parece esto mega hipócrita por parte de los republicanos, y esto lo han dicho muchos opinadores conservadores, que dicen, a ver, primero, es verdad que el sexo, esto lo digo desde el punto de vista de conservador, no significa que yo lo piense, ¿no? Pero había conservadores como David French, que a mí me parece un tipo súper interesante, que escribe para The Atlantic, tiene también
una newsletter que se llama The Dispatch, pero él lo que decía es que ok, podemos estar de acuerdo dentro de los valores conservadores que no se tiene que hablar del sexo en el aula, que por cierto es algo que ya estaba puesto en las leyes educativas de Florida, es decir, que no se hablará de sexo creo que hasta el 5º grado o así, o sea que esto que se añade a la orientación sexual y la identidad de género es guerra cultural pura y dura para tenerlo como tema electoral, pero bueno, eso es un tema para otro día. Y lo que decía David French es, en el momento en el que empiezas a limitar los temas sobre los que se pueden hablar porque no se corresponden con lo que piensas tú, estás vulnerando la libertad de expresión del otro. Estás imponiendo tus valores sobre los demás. Y eso no se corresponde con los valores conservadores de la libertad por encima de todo. Entonces, hay una hipocresía ahí tremenda que además se lleva al siguiente nivel con el enfrentamiento que hubo entre el gobernador republicano Ron DeSantis de Florida y Disney. ¿Qué es lo que pasa con Disney? Vamos a ver. Disney en Orlando tiene sus parques temáticos. Disney World, Epcot, Animal Kingdom, Magic Kingdom, su puta madre. Perdón por los tacos. Entonces, Disney hace décadas llegó a un acuerdo con el estado de Florida para administrar su propio condado. Entonces tiene un condado especial que se llama Randy Creek o no sé qué leches, que lo administran ellos. Es decir, la recogida de basuras, la electricidad, el suministro de agua y tal, lo llevan ellos, lo gestionan ellos, lo pagan ellos. ¿Qué ocurre? Que llega la ley esta de no digas gay, ¿vale? Y al principio Disney está como muy calladita. Muy calladita. Está diciendo, no nos vamos a meter aquí. Y esto viene a raíz de que Bob Chapek, que es el actual consejero delegado de Disney, de The Walt Disney Company, es relativamente un tipo nuevo, sustituyó a Bob Iger, que Bob Iger se habló siempre de él como un posible futurible para las presidenciales demócratas, candidato posible a las presidenciales a través del Partido Demócrata. Es un tío progresista, no excesivamente progresista, pero bueno, dentro de los círculos de las élites del establishment demócrata. Entonces, Bob Iger tampoco había sido como muy político dentro de Disney, pero sí que a veces había posicionado a la empresa en algunos asuntos como delicados. Entonces llega toda esta polémica de la ley no digas gay y Disney se queda un poco callada. Y ese silencio es un silencio atronador, porque Disney tiene una influencia desmesurada, emplea a decenas de miles de personas en el estado de Florida. Ponen mucho dinero a políticos, a legisladores en el estado de Florida y también hacen mucho lobby para algunas de las leyes que se pasan, sobre todo las que afectan directamente a los parques temáticos o a los cruceros que salen desde Miami o desde otras partes del estado, porque Disney tiene cruceros aquí en Estados Unidos, tengo entendido que son la polla, pero bueno, ahora con pandemia se van a tomar por culo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Bob Chapek, al principio, ese silencio atronador tiene consecuencias porque en Hollywood empiezan a reaccionar en contra, en redes sociales igual. Dice, oye, Disney, ¿qué cojones estás haciendo, tronco? ¿Qué valores estáis defendiendo, que estáis permitiendo sin decir nada que Ron DeSantis pase esta ley, ¿no? Pues entonces ahí Bob Chapek ya empieza a cambiar de tercio. Dice, bueno, igual, tal. Y llega un punto que dice, oye, mirad, nosotros estábamos intentando hacer todo lo posible para cargarnos esta ley, lo hemos hecho en los pasillos, no lo hemos conseguido, y entonces Ron DeSantis usa esto, porque Ron DeSantis es muy listo, es más listo que Trump, y lo que hace es coger esta batallita con Disney para convertirla en una noticia a nivel nacional de Disney. Ron DeSantis se pegan de hostias. Y Ron DeSantis dice, es que no, es que vosotros lo que queréis hacer es que se hable de sexualidad en las aulas, ¿no? Que se hable, que los niños al final estén corrompidos, que los adoctrinen con la identidad de género, que si los pronombres, que si no sé qué historias, ¿no? Entonces, es muy listo Ron DeSantis, porque sabe perfectamente que a la base republicana estos temas, y volvemos a lo que decía al principio, les hierve la puta sangre. Y sabe que es un tema que lleva a la gente a las urnas, tal y como los lleva a los distritos escolares, a las juntas de los distritos escolares, a gritarles a los en este caso, la gente que administra los distritos escolares. Por si no lo sabéis, en Estados Unidos las escuelas se manejan a través de los distritos escolares que tienen juntas de directivos, ¿no? Que determinan cuál es el temario, el currículum de cada año, determinan cuánto dinero va para un colegio, cuánto va para otro. Ese tipo de movidas, ¿no? Entonces, en estos últimos años, los conservadores han llevado el movimiento más de calle, el movimiento más de vecindario,
a las juntas electorales para quejarse pues de que los demócratas están imponiendo y adoctrinando a los niños a través de los temarios, que por ejemplo ahora con la pandemia las restricciones y los cierres de escuelas que se han producido, eso ha vuelto locos a muchos padres. En el estado de Virginia ya lo vimos, porque en el estado de Virginia terminó ganando el republicano Glenn Youngkin, pese a que Virginia se está yendo a la izquierda desde hace años, pero ganó Glenn Youngkin porque supo aprovechar ese enfado de los padres para decir: oye, tío, los padres tienen que tener más papel en lo que pasa en los colegios de sus niños, ¿no? Y eso a muchas madres dijeron: tienes razón, Glenn Youngkin, what the fuck. Y viendo que los demócratas estaban perdidísimos, no sabían de qué cojones hablar, y encima a nivel económico tampoco el país estaba para echar cohetes por culpa de la inflación. Aunque bueno, la inflación no estaba tan mal en noviembre, pero whatever. Pues eso, Glenn Youngkin gana las elecciones de gobernador en el estado de Virginia, y se nota que la educación es clave. Y ahí es cuando empieza a salir todo, que los republicanos se vuelcan con: oye, vamos a criticar la teoría crítica de la raza, ¿no? Que es esta teoría que se estudia a nivel universitario, que no se estudia en los institutos ni menos que eso, pero es un término que han sabido utilizar muy bien los republicanos para quejarse de cuando en las aulas se habla del racismo sistémico que existe en Estados Unidos, ¿eh? Cuando dicen que se habla de privilegio blanco, que el privilegio blanco existe, spoiler existe, pero cuando se habla de eso es teoría crítica de la raza, están adoctrinando a nuestros niños, entonces los padres tienen que tener un papel más activo en lo que los niños estudian en clase. Bueno, pues en todo ese contexto, como digo, van entrando más temas que los padres consideran importantes tener una voz al respecto de qué es lo que termina llegando a lo que dicen los profesores. Y ahí es cuando entramos en lo que ha pasado en estos últimos meses, que es que han salido adelante políticas anti-LGBTI que van en concordancia con los valores ultraconservadores de muchos legisladores que están en las cámaras legislativas de estados como Oklahoma, Alabama, Luisiana y, por supuesto, Florida. ¿Ok? Y aquí llegan los tres pilares de los que os hablaba al principio. O sea, por un lado tienes como leyes como la de No digas gay, que es pues legislar o restringir la forma en la que se habla de orientación sexual e identidad de género en el aula. Luego está también restringir el cuidado sanitario o el tratamiento sanitario al que tienen acceso menores de edad en lo que tiene que ver con la identidad de género, es decir, por ejemplo, bloqueadores de pubertad o tratamientos hormonales, por supuesto, cirugías para la transición, que son poquísimas las que se hacen para menores a lo largo de todo el país. O sea, es como casos súper pequeños. Lo que pasa es que, ahora hablaremos de eso y recordádmelo si se me olvida, pero eso es importante, ¿no? Que son casos anecdóticos que los llevan al siguiente nivel. Pero bueno, y luego el tercer pilar, he dicho lo que se dice en las aulas, los tratamientos sanitarios, y luego el tercero tiene que ver con los deportes femeninos. Es decir, ¿por qué hay en este caso mujeres trans o jóvenes trans que compiten en deporte femenino cuando el género que le asignaron a nacer era el masculino, ¿no? No pueden competir porque parten con ventaja. Y esto hay ejemplos anecdóticos de mujeres trans o en este caso adolescentes chicas trans que compiten en deportes de instituto, y aquí el deporte tanto a nivel de instituto como universitario, es mega competitivo a ciertos niveles, porque aquí mucha gente quiere llegar a los Juegos Olímpicos, ¿no? O competir al máximo nivel. Entonces, esto se ha usado como que es un problema gravísimo, pese a que es, como digo, anecdótico, o sea, hay muy poco, ya os daré un ejemplo, pero se ha usado para llevarlo al siguiente nivel, como mirad qué injusticia. Y además, es un tema que de forma entendible mucha gente lo ve como un problema. Dicen, tío, es que no es justo que una niña que se ha matado a nadar durante años, que nada que flipas, ahora nunca va a poder conseguir el oro en su categoría porque compite contra esta otra chica trans que pues era otro puto nivel. Ahora ha habido un caso, por ejemplo, que ha sido uno de los más polémicos recientes, creo que se llama Lia Thomas, ella, que es una nadadora trans que pues arrasa. O sea, ella competía anteriormente en la universidad en su equipo universitario masculino con otros chicos y sacaba unos tiempos de locos que estaban, o sea, los tiempos eran muy por encima de lo que sacaban las chicas. Entonces, claro, en el momento que ella sale, ¿cómo se dice? Sale del armario, se dice también así, es que sé que en Estados Unidos se dice come out, ¿no? En el momento que ella came out, sale del armario a sus compañeros de equipo, se cambia y empieza a competir con las chicas. Y cuando empieza a competir con las chicas, arrasa.
Entonces, ese caso es anecdótico. Y los republicanos, como saben que aplicando la lógica, bueno, sí, es que es verdad, es que no pueden competir porque qué putada para esta niña, ¿no? Cuando se puede percibir esa injusticia para gente que no está tan puesta en el tema, ahí sabes que lo puedes aprovechar. Y casos anecdóticos lo llevas a algo más general y entonces empiezas a construir una narrativa anti-LGBTI súper bestia contra las personas trans, que es muy injusto, ¿vale? Pero ya tienes un tema como candente que se puede aprovechar para tus iniciativas o tus propósitos electorales. Y esto es lo que está pasando. O sea, al final, lo que están consiguiendo es que temas anecdóticos, en el estado de Utah, por ejemplo, comentaba el gobernador Spencer Cox, que es republicano, intentó vetar una ley de estas características para prohibir la participación de las mujeres o de las jóvenes chicas trans en los deportes, intentó vetar esa legislación que aprobaron sus compañeros republicanos en las cámaras legislativas del estado. Pero es que decía, es que solo hay 4 personas o 4 jóvenes trans que compiten en deportes a nivel estatal. Utah, que es un estado de ¿cuántas millones de personas? 3 millones de personas. De 3 millones de personas, ¿vale? Que los jóvenes pues eran muchos menos y tal, pero solo 4, decía Spencer Cox, jóvenes trans competían en deportes de instituto. Y de esos 4, solo una chica trans competía en deportes femeninos. Entonces, es lo que dice Sergi, no hay problema, estás haciendo el problema. No estás legislando para solucionar algo, estás legislando para crear un debate que no existe. Y que si existe es anecdótico. O sea, este debate ya lo tendremos el otro día, que invite a alguien que sepa bastante más que yo. Pero el tema de las personas trans en el deporte femenino, de las mujeres trans en el deporte femenino, es un asunto que yo sé que a la gente que sigue el deporte les vuelve locos, o a la gente que está muy invested, ¿no? Muy implicada en este tema, pues saben que es un tema muy candente y eso lo dejaremos para otro día. Pero a mí lo que me interesa es cómo los republicanos están aprovechando eso, ¿no? Esa como injusticia que llaman ellos en el deporte femenino para legislar al respecto y crear una guerra cultural de la nada que no existe. Y lo que hacen es provocar. Dicen, vamos a provocar porque sabemos que los demócratas van a salir a saco a defender esto. Y vas a ver a los demócratas diciendo, no le puedes hacer eso, es discriminación contra la persona LGBTI, no sé cuántos, tal. Y ellos dirán, no, es que es injusto. Mira esta chica que compite en natación y no puede ganar nunca el oro por culpa tal, ¿no? Entonces, antagonizas de forma muy heavy a la chica trans que esté compitiendo en natación, por ejemplo, y creas un objetivo sobre ella y sobre otras personas como ella. Entonces eso es gravísimo a nivel discriminatorio, porque estás llevando la política, ¿no? Que es algo público, estás convirtiéndolo en un arma contra personas. Es gravísimo. Y lo estás haciendo con algo anecdótico que sabes que tu último propósito es ganar elecciones. Es clarísimo. Y además sabes que los juzgados posiblemente se posicionen de tu lado porque gracias a las políticas de las últimas décadas todo tenía este propósito, llegar al punto en el que los republicanos o el movimiento legal conservador domine las cortes federales. Y que en el momento en el que haya algo que sale mal, a nivel legislativo, a nivel judicial, en las cortes más inferiores, cuando llegue al último término, cuando llegue al Supremo, que es mayoría conservadora, ganaremos. Además, esto no solo es en el plano deportivo. Los otros 2 pilares que os decía, las restricciones en la educación para las menciones de identidad de género y orientación sexual, y luego también el tratamiento sanitario para personas trans, en este caso jóvenes trans, menores trans, eso también se usa para hablar de groups, que se llaman, ¿cómo se dice esto? Conceptos que se llevan usando desde hace décadas en la discriminación contra las personas LGTBI. Por ejemplo, el grooming. Grooming es captación de menores, ¿no? Es un concepto normalmente utilizado contra pederastas, ¿no? La captación de menores. Y yo me lo imagino siempre el grooming como la película de Prisioneros esta, ¿no? Que era que un pavo tenía un camión de helados y eso era para captar menores y luego aprovecharse de ellos. Entonces, el concepto de grooming lo están usando en este caso para decir, esto lo ha dicho la secretaria de prensa de Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Aquellos que se opongan a la ley No Digas Gay se oponen a una ley que es anti-grooming, anti-captación de menores. Es decir, está asociando el hecho de que no se pueda hablar acerca de identidad de género y de orientación sexual en el aula con captación de menores. Como que hablar de una cosa
implica que vas a sexualizar a los niños o los vas a, o sea, te vas a aprovechar sexualmente de ellos. Un poco volviendo a los estereotipos discriminatorios del pasado que asocian a las personas LGBTI con los depredadores sexuales de menores. Es una absoluta barbaridad. Y eso es un jodido silbato de perro, ¿vale? Silbato de perro es decir algo que no es explícitamente discriminatorio, pero que los que quieren escuchar lo que realmente dice lo saben. Y los que dicen anti-grooming asocian automáticamente con, es verdad, es que los gays, ojo, ojo a los gays que quieren violar menores. Eso es lo que pretende el silbato de perro, ¿no? Silbas porque llamas a los perros, a los que ya conocen todo el contexto y saben por qué usas esa palabra. Y no solo para aquellos que tengan muy interiorizada la homofobia, por ejemplo, sino también aquellos que tienen interiorizada teorías de la conspiración como QAnon. ¿Por qué digo esto? Porque QAnon es una teoría de la conspiración que dice que las élites del establishment demócrata, las élites de Hollywood, las élites de Wall Street y compañía, en realidad tienen una red de tráfico de menores porque son pederastas que abusan de ellos y en algunos casos, con las partes más teorías más locas de la teoría de la conspiración de QAnon, se beben su sangre para beber más tiempo. Pero bueno, eso es la parte más loca. Lo que sí que hay es esta teoría de la conspiración de QAnon, que Donald Trump llegó al gobierno para poder cargarse a esta red de tráfico de menores encabezada por líderes del establishment y de las élites demócratas de Hollywood y de Wall Street y demás historias, ¿no? Entonces, cuando tú estás hablando de grooming, anti-grooming, cuando estás hablando de captación de menores, lo que estás haciendo es silbar, ¿no? El silbato de perro de todos estos conspiranoicos que dicen, es verdad, hay que impedir que a nuestros niños los adoctrinen porque lo que quieren conseguir es captarlos, violarlos, traficar con ellos, ¿no? Es difícil decir que todo esto parte de una estrategia concertada por parte de todos los republicanos de muchos estados diferentes. No creo que sea tan así. Lo que creo es que ven cómo estos temas sacan de quicio a los votantes y cómo sacar de quicio el enfado, la furia. El Partido Republicano sabe perfectamente desde hace años que les funciona a nivel electoral. Mirad el Tea Party, el movimiento Tea Party en el año 2010, en las primeras elecciones de medio mandato de Barack Obama. Arrasaron los republicanos. Arrasaron con el movimiento Tea Party, que era un movimiento populista, de una retórica confrontacional súper bestia, donde también había teorías de la conspiración, como que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos y por tanto no podía ser presidente de Estados Unidos. Decían que había nacido en Kenia. Y luego también se ha visto con la era Trump, ¿no? Como ese populismo y esas fake news y esas teorías de la conspiración, y al final ese ir a la política más visceral, antiinmigratoria, xenófoba, racista, hierve la sangre y hace que la gente vote más. Barack Obama demostró en su momento, pese a que luego no estuvo a la altura de las expectativas, pero demostró que se podía ganar unas elecciones con un mensaje de esperanza, no con un mensaje de odio. O más confrontacional, que es algo que sí que hemos visto más últimamente por parte de los demócratas, ¿no? Esa confrontación contra los republicanos. Es decir, se ha deteriorado muchísimo el discurso público y político en Estados Unidos, pero Obama en 2008 ofreció algo de esperanza de que podían cambiar las cosas. No ha sido así. De hecho, se han radicalizado. Y esto que está pasando ahora en Estados Unidos con esta ola de leyes conservadoras está demostrando que toda esa estrategia de populismo, de retórica confrontacional, de cambiar la estructura de las cortes federales llenándolas de jueces federales, toda esa estrategia está llegando a buen puerto. Y está consiguiendo lo que querían, que los ultraconservadores, muchos de ellos ultrarreligiosos, tengan poder para cambiar las leyes estatales del país y que haya muchos estados que se rijan por el ultraconservadurismo de antaño. Así que ese es un poco el resumen de lo que os tenía que contar hoy. Espero que haya quedado todo claro, porque es tremendamente pesimista, triste y decadente. Porque la democracia estadounidense es muy decadente. Así que lo voy a dejar ahí, porque me he quedado sin tiempo para contaros cosas de Ucrania.
pero nos lo dejamos para la semana que viene, que tampoco ha habido como tantas actualizaciones, está todo el frente del Donbass bastante estancado. Ha habido algún intento de avance ruso frustrado. De hecho, hay un batallón entero que se han cargado los ucranianos en una intentona. He tuiteado sobre ella esta mañana. Una intentona por cruzar el río Siversky Donetsk, que es uno de los ríos fortificación natural ahora mismo para los ucranianos en el Donbass. Es verdad que sí que se están produciendo algunos avances rusos ¿cómo es? En la parte noreste, donde está Severodonetsk, Lyansk, Popasna, Rubizne, que son ciudades de las que hemos hablado en alguna ocasión en las últimas semanas. Pero lo he dicho, no hay ningún avance como muy significativo y las derrotas rusas se siguen acumulando, ¿no? Y va a llegar un punto en el que no van a tener opciones salvo que llegara un alto el fuego, ¿no? Porque Putin no ha declarado una movilización general de la población ni nada por el estilo, entonces está bastante complicado. Ahí os comparte Celoran el enlace de los tweets sobre lo que ha pasado con Ucrania y Rusia, el avance ese ruso que se ha visto frustrado. Anyway, me duele la cabeza, me voy a pirar. Muchas gracias a todos por venir al stream hoy. Mañana lo subiremos a YouTube por si habéis llegado tarde, así que no os preocupéis. Gracias por estar pendientes del chat, a Waldo, a Lemaun, a Sergi, a Charlie, Total Trident, Gas. ¿Quién más ha estado ahí muy pendiente del chat? Linda Lau, Manda Carayo y Daniel. Gracias a todos por estar ahí pendientes. Nada, nos vemos mañana, viernes cinéfago. Vamos a hablar de pelis, del Festival de Cannes, vamos a ver un montón de trailers y Lynch, mucho David Lynch. Mañana os lo cuento. Adiós. Bye. Bye, chiquis.